La semana pasada empezamos con una nueva serie en Segunda de Corintios y les explicaba que Segunda de Corintios es una epístola que es la epístola más desconocida del apóstol Pablo, pero que a la vez es de vital importancia para la vida de la iglesia, porque nos muestra cómo vivir la vida diaria, la vida práctica. Y justamente la semana pasada hablábamos de por qué los cristianos sufren. Y en la exposición mostramos que había 4 razones por las que los cristianos podemos sufrir. Y ninguna de ellas era de forma negativa. Hoy vamos a continuar con esta serie. Hoy vamos a estar leyendo o estudiando 2 Corintios capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo manejar los malentendidos? ¿Cómo manejar los malentendidos? Y yo creo que en el mundo que vivimos, en un mundo caído como en el que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Los malentendidos están a la orden del día y se dan por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias. Y vamos a ver cómo manejarlos, porque déjeme decirle que este es inevitable en nuestras vidas. De una manera o de otra se van a dar los malentendidos. A veces podrían ser dentro de la iglesia, dentro de la familia, con las amistades, con la gente con la que trabajamos, en fin, en diferentes lugares donde estemos, los malentendidos van a estar presentes. El asunto es cómo nosotros lidiamos o manejamos cuando hay malentendidos. Así que vamos a la lectura de la palabra, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, y estaremos leyendo hasta el versículo 4 del capítulo 2. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin la entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá la ligereza? Se hace esa pregunta el apóstol Pablo. ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto, pues, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si os contristo, ¿quién será luego el que me alegre?
sino a aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Oremos al Señor y que el Señor pueda hablarnos a cada uno de los que estamos acá presentes. Amado Padre, en esta mañana una vez más nos dirigimos ante su presencia, reconociendo, Señor, que su palabra es tan vasta y que nuestra mente muchas veces queda corta. Sin embargo, Señor, sabemos que tú no tienes una palabra escondida, no hay grandes misterios, que tú quieres revelarnos los que has dicho a nuestras vidas. Te suplicamos que en esta mañana puedas hablarnos a cada uno de los presentes. Tú conoces la necesidad de nuestro corazón individualmente. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón sea tierno, sensible y listo para escuchar y poder poner en práctica, Señor, sobre todo lo que tu palabra tenga que hablarnos. De forma personal, Señor, reconozco siempre mis limitaciones, que son grandes. Sin embargo, y te suplico que en medio de mis limitaciones el nombre tuyo sea glorificado al exponer, Señor, esta palabra. De tal manera que tu pueblo pues pueda ser receptor de esta bendición, Señor, de poder recibir tu palabra, porque es tuya, Señor, y que ellos puedan entender que tú hablaste a sus corazones y a sus vidas. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos? Nuestro tema para esta mañana es cómo manejar los malentendidos. Fíjese bien, les dije que 2 Corintios es vida práctica, ¿verdad? Cómo manejar los malentendidos. Y me gustaría tomar un momento, mis amados hermanos, para poder preguntarle cuántos de los que están presentes han pasado o están pasando ahora mismo por un malentendido, o que tal vez alguien ha juzgado equivocadamente los motivos por los que tú hiciste algo, o de repente una buena acción que tú le hiciste con un corazón sincero, alguien lo ha torcido y lo ha malinterpretado. ¿Les ha pasado esto? O tal vez les esté pasando. Y entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? Y muchas veces cuando estas situaciones se dan, comenzamos a pensar o a experimentar algo que, pero ¿por qué está diciendo esto? Pero yo no quería decir eso. Tampoco yo hice aquello con tal finalidad, de ninguna manera. Es que lo están entendiendo en un sentido totalmente distinto. Y justamente en este pasaje, hermanos, que nos ocupa el día de hoy, encontramos un malentendido. ¿Sí? Es lo que vemos. Capítulo 1 de esta segunda carta a los Corintios, y que nos va a ayudar a todos nosotros a cómo poder manejar estos asuntos, porque no son que solamente se le presentaron al apóstol Pablo, sino que es algo que podemos vivir nosotros en este mundo. Recuerden, la semana pasada les decía que aunque esta carta se llama 2 de Corintios, realmente es la cuarta carta que escribió el apóstol Pablo. ¿Por qué le llamamos segunda? Porque hay 2 cartas que están extraviadas, no han sido dadas a conocer hasta el día de hoy. Por eso solamente existe 1 de Corintios y 2 de Corintios. Y en esta carta de 2 de Corintios, Pablo está compartiendo sus experiencias personales, aquellas experiencias que surgen del hecho de ser cristiano viviendo en un mundo pagano, en un mundo en el que pues no nos aprecia como tal. Al contrario, nos ven como medios raros a veces.
¿Le han visto medio raro a usted por ser cristiano? ¿Sí o no? Ah, qué bueno. ¿Usted? ¿Sí? ¿No? Bueno, estamos en buena compañía entonces. Porque así es, esa es la vida realmente del cristiano. Vamos a darnos cuenta, hermanos, de cómo Pablo manejó estas situaciones a fin de que nosotros también podamos hacerlo de una manera bíblica. La semana pasada vimos cómo era la tendencia universal ante las presiones, cómo emergía el estrés, cómo surgían las aflicciones en nuestra vida. Y vimos, hermanos, algo maravilloso. ¿Cuál es? Que Dios es la fuente de fortaleza en medio de nuestras tribulaciones a fin de poder manejar esas situaciones de sufrimiento y podamos nosotros gozar del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Cosas que, oye, ¿y cómo lo hiciste? No sé, Dios me ayudó. Y darle la gloria solamente a Dios, porque entendemos que de manera natural no hubiéramos podido. Hoy pasamos ya al versículo 12 y entonces vamos a estar viendo, como les decía hace un momento, acerca de los malentendidos. Este malentendido específicamente que se desarrolló entre Pablo y la iglesia de Corinto. Y de ese afán de Pablo por defender, pero no solamente defenderse, sino ese deseo de corregir y rectificar este asunto. Y yo quisiera que preste atención para no malinterpretarlo y decir, no, pero Pablo se defendió así como gato boca arriba. No. Vamos a ver cómo es que lo hizo el apóstol Pablo. Permítame volver a leer versículos 12 al 14 para poder ya ir entrando en materia de esta enseñanza. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, fíjese bien, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin la entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Pablo hasta el momento, si se dan cuenta, no ha mencionado el malentendido que causó este problema. De hecho, lo vamos a ver en unos momentos, pero hasta el momento no lo ha mencionado. Pero es interesante que empieza por dejar claro a los corintios de que su conciencia está tranquila. Empieza con ello. Mi conciencia está tranquila. Y quiero que entiendan que esto, hermanos, no es simplemente una reacción defensiva de parte del apóstol Pablo, sino que sus acciones, sin importar lo que puedan parecer, están claras, sobre todo delante de los ojos de Dios. Cuando usted es incomprendido, por ejemplo, por algo, cuando alguien le juzga mal, la primera cosa que tiene que preguntarse a sí mismo como cristiano es esto: ¿hay algo en esta situación que Dios me condene? No es decir, no sacar a flote tus argumentos, no. Dios, que me conoce más que yo mismo, ¿tiene algo que me condene? ¿Realmente yo he hecho algo malo? Y comenzar a hacerse esas preguntas y responderse desde luego. Son preguntas retóricas, pero hay que respondernos con honestidad para poder nosotros caminar de acuerdo a las Escrituras. Mi conciencia me reprocha sobre alguna cosa en este asunto que está pasando. Y si es así, vamos a suponer que así fuera, entonces el primer paso, por supuesto, debe ser confesarlo, reconocer, admitir que hemos hecho algo malo. No tratar de tapar, no, admitir que se ha hecho algo malo. Yo sé que a veces nos cuesta
¿Por qué? Porque eso atenta contra nuestro orgullo. Pero recuerden que el orgullo, también Cristo murió por esos pecados de orgullo. Por lo tanto, no hay nada de qué sentirnos orgullosos. Al contrario, yo fallé, Señor, pero sé que tú también pagaste por ese pecado. Por lo tanto, puedo confesar en qué hice mal. Puede haber muchos aspectos de la situación en la que te enfrentas, en los que de repente tú te sientas justificado. Pero también puede haber algunas partes de ellas en que la que tú dices, yo no hice de todo lo que dicen. Yo sí cometí este error y no todo, pero este y eso sí. Por ejemplo, puede ser que hayas perdido los estribos cuando tuviste ese enfrentamiento con la otra persona. Te enojaste. O puede ser que tú en el coraje de que te estaban malinterpretando, de repente dijiste algunas cosas crueles, palabras crueles, o tal vez desconsideradas. O tal vez, como tú eres el jefe, entonces, o el supervisor, y el que te dijo o te levantó un falso fue pues alguien que está un poco sujeto a tu autoridad, entonces comienzas a tomar ciertas represalias. O sea, y eso desde luego no está bien. Si ese es el caso, podríamos seguirle, ¿no? Podríamos seguirle más cosas, pero lo que quiero que veamos, si en todo el asunto hay algo en la que nosotros sí hemos fallado, tenemos que empezar por ahí. Tienes que tener una conciencia limpia. Por ahí es que se empieza. Tienes que tener esa conciencia limpia para poder proseguir en los pasos siguientes. Muchos conflictos de las personas, ¿saben qué? Suceden porque no están dispuestas a limpiar sus conciencias desde el principio. Y ese es un gran problema. Es como que le quieres voy a hacer cambio de aceite a mi coche, pero no sacas el aceite que está quemado del coche, sino que encima le agregas más aceite. ¿Serviría de algo eso? No creo. No. Por eso digo, tenemos que limpiar primero nuestra conciencia. ¿Cómo? Confesando la parte que sí nos corresponde. Y observe cómo Pablo hace esto. Él ve que no ha habido ninguna desviación en su patrón normal de conducta. Siempre trata de ser Pablo una persona bastante abierta, una persona franca, una persona que no tiene nada que maquillar o nada que ocultar, y que no trata de recurrir a la astucia o a lo que llama sabiduría carnal para tratar de manipular la situación. Porque hay gente que así lo hace. Ha hecho algo que al parecer ha ofendido a los corintios, pero Pablo quiere que sepan que en lo que respecta a su posición delante de Dios, él dice: yo tengo una conciencia limpia y tranquila. Y hay algunos que dicen: sí, mi conciencia está limpia, pero es porque está cauterizada, no porque esté limpia. Y ahí hay que tener cuidado también. Son cosas diferentes. Entonces, el apóstol Pablo, al exponer que su conciencia está limpia delante de Dios, espera hacerlos entender, y es lo que significa el versículo 13. Dice: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Lo que Pablo está tratando de hacer es tratar de aclarar esto, y espera Pablo que mientras él está dando la explicación. ¿Por qué? Porque él anhela de alguna manera restaurar esa comunión con los hermanos de Corinto. No quiere decir: pues ustedes no quieren, pues ustedes son los amolados, yo soy el apóstol. Podría decir eso. Podría, como los apóstoles de hoy. No, pero él no es como los apóstoles de hoy, menos mal. Él quiere restaurar porque sabe que la iglesia de Corinto es la iglesia de Cristo. Cristo pagó por ellos. Por eso hace toda esta explicación. Él anhela tener esa comunión nuevamente con ellos. Y esto, hermanos, es
lo que los cristianos con aquellos que tal vez nos han ofendido, con aquellos que de repente han malinterpretado nuestras acciones o lo que dijimos. Es importante, hermanos, observar que Pablo hace un verdadero esfuerzo por aclarar este malentendido. Yo sé que algunas personas adoptan la actitud, bueno, ¿sabe qué? No pasa nada, lo voy a olvidar y espero pues que todo ese asunto desaparezca. Con eso ya está. Pero el problema de eso es que normalmente ese asunto no desaparece. Ese es el asunto. El malentendido puede estar muy ocultito. Como está en el corazón, ahí oculto, en el momento menos pensado, ¿qué va a pasar? Va a aflorar y va a ser peor. ¿Sí? Tú puedes pensar que ya lo olvidaste. No, ese asunto olvidado. Tú puedes pensar que ya lo desechaste, pero en realidad, ¿sabes qué? Estás supurando. ¿Sí sabes, no? Esa palabra. Cuando hay una herida y comienza a supurar. Está humeando como un fuego que se niega a apagarse. A veces, inesperadamente, va a estallar como una erupción volcánica. Estás molesto, estás enfadado con alguien y apenas te das cuenta por qué. Pero ¿sabes por qué es? Porque ha quedado ese asunto sin resolver. Esa es la razón. Hermanos, en todas partes la palabra de Dios nos enseña que como cristianos no debemos dejar las cosas sin resolver. No se oculte el sol. ¿No recordamos eso? Es un pasaje que lo sabemos, pero muchas veces se nos olvida poner en práctica. Hermanos, si estamos perturbados por algo o sentimos nosotros, ¿sabes qué? No te hagas de la vista gorda, no te hagas que no lo vi al hermano, no la vi a la hermana. No, eso no dice las escrituras. Tenemos que hacer algo al respecto. Del monte. Fíjense, Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24 dice: por tanto, por consiguiente, se supone que ya hizo toda la explicación. Y ahora viene. Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda delante del altar. No dice que te lo llevas, no, déjalo ahí tantito, espérate. Y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Las relaciones claras, hermanos, son tremendamente importantes. Cuando las relaciones interpersonales se descuidan, los resultados son contiendas, divisiones, heridas, dolor dentro de la iglesia. Y muchas veces quieren llevar a los hermanos, y eso lo hemos visto acá, que querían arrasar con la mitad de la iglesia. Sin embargo, Dios no lo permitió. Pero no eran realmente porque seamos una iglesia que de repente está pidiendo cosas por el estilo. No. Por malos entendidos. Qué triste. Ahora, Pablo explica cuál era el problema. Fíjese en el versículo 15. Dice: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Hermanos, el problema, por supuesto, era que Pablo tenía en mente el plan A del que él ya le había escrito a los corintios, y él dijo: ¿saben qué? Miren,
hermanos de Corinto, yo voy a ir y voy a pasar por Corinto y voy a estar con ustedes, y de ahí ustedes me van a embarcar a Macedonia, y entonces después que voy a Macedonia estaré un tiempo, luego regresaré por ustedes una segunda vez, y de ahí ustedes me embarcan para venirme a Judea. Ese era el asunto. Y ustedes dirán, ¿a poco eso? Sí, ese era el asunto. Lo que Pablo quería, en su plan, el plan que Pablo había hecho, era dejar Éfeso, donde él estaba viviendo, cruzar el mar Egeo directamente en dirección hacia Corinto, para visitarlos, para ayudar a resolver algunos problemas que estaba teniendo la iglesia, y desde ahí planeaba pues viajar por tierra, ya atravesando pues todo Grecia hasta llegar a Macedonia, y probablemente hubiera llegado a Tesalónica o a Filipos, que eran parte de Macedonia. Más o menos ese era el itinerario. ¿Y por qué quería ir allá? Porque recuerden que él había fundado iglesias en esa área, y luego, como les decía hace un momento, regresar a Corinto por una segunda vez, y dándoles así ese doble placer de estar con el apóstol, ¿verdad? Porque iba a estar 2 veces ahí en Corinto. Así que ellos habían recibido esa carta, habían recibido el mensaje, no era una carta, pero un mensaje de cómo iba a estar su itinerario, por lo menos. Pablo esperaba que ellos, la iglesia de Corinto, le ayuden a embarcarse desde Corinto hasta retornar a Jerusalén. Esos eran sus planes. Recuerden que Pablo tenía que regresar a Jerusalén llevando los donativos que habían hecho la iglesia, y había muchísimos pobres en Jerusalén, y las iglesias, ¿verdad?, donde iba, habían recaudado ofrendas para llevar a los pobres de Jerusalén. Eso lo sabemos porque las escrituras mismas así lo dicen. Ese es el plan original A. Y aquí viene el asunto, que Pablo no lo llevó a cabo como él le había dicho que iba a hacer. ¿Y cómo lo sabemos? Pues en el capítulo 16, hermanos, de Primera de Corintios, en el versículo 5 al 9, es lo que nos dice. Se lo voy a leer, dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podría ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Lo que acabo de leer es el plan B, no el A. Si se dan cuenta, la ruta es diferente, muy diferente. Porque ahora el plan B consistía en que Pablo iría directamente a Éfeso, es decir, iba a Macedonia, y luego, después de ir, no iba a pasar por Corinto, iba directamente a Éfeso, y después bajaría por tierra hasta llegar a Corinto. Y luego, después de estar en Corinto, de hacer la visita ahí en Corinto, ellos que le ayuden a encaminarse para que vaya a Jerusalén y a Judea. Y yo estoy seguro que para nosotros el día de hoy, pues, es una tremenda tontería que se enfaden porque hubo cambio de planes. Pablo, no, ¿cómo es posible? ¿Por qué van a estar enojados con Pablo porque hizo ese cambio de plan? Pero esa era la razón, lo estaba explicando. Hermanos, lo único que tenemos que recordar es esto: que en los tiempos de Pablo, ¿verdad?, el transporte era extremadamente difícil e incierto. Las comunicaciones eran terribles. No había manera en que Pablo pudiera hacerle saber el cambio de plan. Sin embargo, es evidente a partir del versículo 17 que ellos, los corintios, estaban molestos por esto y que lanzaban fuertes acusaciones en contra de Pablo. Probablemente Tito le había informado de que algunos incluso habían acusado: es que Pablo es un voluble, es un cambiante, es que Pablo no se puede confiar. De hecho, dentro de la iglesia de Corinto había
un grupo de gente que se oponía a Pablo y aprovecharon esta situación del cambio de plan. ¿Para qué? Miren, ¿qué les decíamos nosotros? Les decíamos que Pablo no es un buen líder. Les decíamos que él es voluble, que cambia de opinión. Por lo tanto, no, ¿cómo vamos a seguir a Pablo? O sea, más o menos por ahí iba la acusación. Pablo no es tan confiable. Incluso, fíjense esto, el apóstol Pablo sugiere que algunos de ahí decían que Pablo vivía como un mundano y no como un cristiano. Que Pablo haría cualquier cosa que le conviniera a él. Que Pablo no tenía palabra. Que decía sí, pero al rato o al día siguiente decía no. Sin embargo, hermanos, siempre va a resultar interesante ver cómo estas cartas escritas en el primer siglo se corresponden tan fielmente con lo que el día de hoy ocurren en nuestras vidas en el siglo XXI, en el año 2024. Uno de los mayores problemas entre cristianos, especialmente entre cristianos más jóvenes, es que aún no han visto lo que debería ser característico en ellos, haber visto en otros que un cristiano tiene que ser fiel a sus compromisos. Si yo me comprometo, lo cumplo. Si usted dice que va a estar en un lugar, lo está. ¿Sí? Yo recuerdo, había llegado hace poco a los Estados Unidos, tenía unos amigos. Una amiga había invitado a una fiesta y les había dicho, por favor, confirmen. Y como buenos hispanos, la gran mayoría no confirmó. Yo soy hispano, pero sí confirmé. Y yo llego, y pasamos y todo, y yo no veía mucha gente. Pues, ¿qué pasó? Los otros que también los conocíamos. Y yo le dije, oye, ¿qué pasó? Porque yo sabía que habían a quienes más había invitado. Le digo, ¿qué pasó con ellos? ¿No vinieron? No, sí vinieron, pero no confirmaron. Y si no confirmaron acá, no se les da acceso. Porque tienen que aprender que las cosas tienen que ser sí o tienen que ser no. Dije, wow, no sabía esa costumbre, pero qué bueno. Qué bueno. Es que un cristiano tiene que decir sí o tiene que decir de no. No hay más. Si no, imagínense, por ejemplo, aquellos que de repente se van a casar y lo hacen en un local donde te cobran por platillo, ¿verdad? Te cobran 500 pesos por platillo. Vamos a poner un promedio. Y tú ya confirmas y no vas. Y si son 2 o 3 los que no fueron, o 4. No, hermanos, no podemos hacer eso. Si usted dice, voy a ir, esté allí. O dígale a esa persona con la que se comprometió, pues no voy a poder, pero dígalo anticipadamente, no a última hora. Oh, no voy a poder porque fíjate, se entró una mosca acá en la sala y no ando cuándo matarla. O sea, es sorprendente, hermanos, y a veces desalentador para mí, no para usted, para mí, ver cuántos cristianos, incluso cristianos que dicen que tienen muchos años, ¿verdad? Que dicen que van a estar en un lugar y nunca llegan. No. Y luego nunca más se aparecen y no avisaron a nadie. Y todavía después les platico, es que si yo no llegué es porque no quería estar. Así me han dicho, hermanos, en mi cara. Wow, dije, ¿es en serio? Y lo que pasa, no están mostrando ningún sentido de responsabilidad para cumplir una promesa y ese compromiso que hicieron. Nosotros no somos como el mundo es. El mundo practica eso. Los cristianos no deberían ser así. Deberían ser hombres y mujeres de palabra.
Eso, por supuesto, como lo describe el apóstol Pablo aquí, es característico de un hombre mundano, es decir, de un no cristiano, porque no está mostrando ningún sentido de fidelidad y responsabilidad que debería tener un hijo de Dios. Pablo ahora comienza a explicar cuál era la verdadera situación. Y lo encontramos del versículo 18 del capítulo 1 hasta el versículo 4 del capítulo 2. Y la explicación de Pablo de lo que está pasando se divide básicamente en dos secciones, del 18 al 22 y luego del 23 al versículo 4. Realmente, hermanos, el capítulo 4 no debería de haberse dividido ahí, honestamente, porque habla de una sola cosa. No tendría que ir esa división, pero ya está. Así que vamos a leerlo de cómo está. Pero honestamente no tendría que estar ahí. Así que fíjense esto, sus primeras palabras son una maravillosa declaración de la provisión de Dios, dándole dirección con el Espíritu Santo. Versículo 18 dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Es decir, sí voy y luego siempre no. No, nuestra palabra no es así. Estoy tratando de traducirlos a mexicanos para que me entiendan. ¿Sí? ¿Captan la idea? O sea, dice, así no somos. No. No hay malo decir a veces no. No. Tenemos que decir no de repente a muchos compromisos, a invitaciones. Pero si usted dice sí, entonces usted debe tener la intención de cumplirlo. Sí. Esta semana que está pasando, justamente hablé a un matrimonio y digo, mire, queremos hacer esto. Y claramente me dijeron, no podemos por 3 semanas. ¡Qué perfecto! Eso es lo que hace un cristiano. No dice sí, a última hora, siempre no, ¿sabe qué? No, hermanos, jamás. Y lo que está diciendo aquí Pablo lo dice con mucha claridad. Si usted dice no, entonces dígalo también en serio. Es más, Jesús en Mateo 5 dijo esto, Mateo 5:37: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. ¿Está fuerte? Y creo que no nos habíamos percatado de ello. Como decimos acá, no nos había caído el 20 de lo que Jesús estaba diciendo. Y es bastante claro, hermanos amados, como cristianos debemos aprender a cumplir nuestra palabra en estos asuntos. Lo que está mal es decir sí, queriendo decir no. Sí, le digo sí para que no, y después no tengo la intención. No. Decirle a alguien que vas a estar en un lugar, pero en realidad ni siquiera tienes la menor idea de querer estar ahí. O decir sí y ni siquiera haber tomado nota en tu agenda y él dice, ay, ¿sabes qué? Cuánto lo siento, es que se me olvidó. Si tienes una memoria así muy volátil, en el telefonito hay una aplicación que se llama Agenda y lo puedes anotar. O sea, no hay, en estos momentos, en estos días, con todo lo que tenemos, ¿saben qué? No hay motivo para esas excusas. O decir, no voy a hacer eso. Sin embargo, tener toda la intención de hacerlo. Y Pablo continúa explicando su punto de vista. Versículo 18. Vamos a volver a leer desde el 18. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y luego no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Examinemos esto por un momento.
Esto realmente, hermanos, es una tremenda declaración teológica. Pablo básicamente está diciendo que ningún cristiano puede hacer un compromiso de sí y luego no. ¿Por qué? Porque eso es contrario a la naturaleza de un hijo de Dios. ¿Por qué es contrario a la naturaleza de Dios? Dios no te dice sí y luego dice, ¿sabes qué? Siempre no va. ¿Acaso es Dios así? No. Y si nosotros somos sus hijos, ¿cómo deberíamos ser? Pues como Él. O sea, no hay mucho que nosotros tengamos que interpretar. Dios no es así. Dios es fiel, dice Pablo. Cuando Dios dice sí, es un sí eterno. Él nunca va a cambiar y nunca lo va a retirar. Cuando Dios dice no, ¿saben qué? Es no. Él nunca dice sí queriendo decir no. Pablo dice, hermanos, que las promesas de Dios siempre son promesas positivas. Y no sé si usted ha notado en las Escrituras, en Cristo siempre es sí, dice el apóstol Pablo en la lectura que acabamos de hacer. Cualquier cosa que Dios promete, estoy diciendo Dios, no alguien que dice Dios me dijo, no, eso no estoy hablando. Lo que Dios promete según las Escrituras, y tú vienes a Él en el nombre de Jesús y pides, la respuesta siempre es sí. Es lo que está diciendo fundamentalmente, sí. Las promesas de Dios son para bendición, nunca son para maldición. Y esto está muy claro en la declaración de Juan 17, que dice Jesús hablando, dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Habrá condenación? Sí. Pero ese no es el propósito ni la intención de Dios. Todas las promesas no tratan de condenación, tratan de salvación. Se nos ofrece esa salvación para poder liberarnos. Jesús no vino a matar, sino vino a resucitar y a dar vida. En Juan 10:10 lo dice claramente: yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. Dios no viene a rechazar, sino a restaurar. Y me encantan, hermanos, estas elocuentes palabras del profeta Isaías, donde describe a Dios, a ese Dios extraordinario obrando. Isaías 61, versículo 3. Fíjese lo que dice. Él dice que viene a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esa es la actividad positiva de Dios. Ahora bien, de acuerdo con la declaración aquí, todo esto está disponible para nosotros en Cristo y se convierte en realidad porque Él lo ha prometido y no cambia de opinión. Estoy hablando de las promesas que están en la Biblia. No estoy hablando de los que creen que son promesas. Hay mucha malinterpretación, de hecho, respecto a las promesas. Hay gente que van a una iglesia y dice: yo sé que mi hijo es salvo porque él es hijo de la promesa. ¿Y cómo sabes? No, pues que la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de algo histórico. No estás hablando de una promesa de Dios, de algo histórico. Porque Dios tenía un plan y un propósito específico para ese centurión, para ese que había estado cuidando a Pablo y a Silas cuando hubo el terremoto, ¿verdad? Y se fugaron y entonces ya se iba a suicidar, y ustedes saben toda la historia. Y Pablo le dije: hey, no, todos estamos acá completos, porque si se escapaban los iban a matar. Él se quería suicidar. Todos están completos. Y él reconoció en ese momento que eran realmente ellos eran discípulos del Señor. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. No es que se les vino. Y muchos agarran eso para decir: no, todos mis hijos son de la promesa. Y los ven los hijos, y aún los hijos mueren
pues perdidos. ¿Y dónde está lo hijo? Lo están haciendo a Dios mentiroso. ¿Se dan cuenta? Eso no es el tipo de promesas, por si acaso. Con malas interpretaciones, eso no. O Dios me dijo que la iglesia va a crecer y se va a multiplicar por 100, van a llegar a los 5,000. Y pasan 50 años, ¿no? Y sigue igual. Es que Dios nos falló. No, Dios no te falló. El charlatán que te enseñó, que te predicó y que te dijo, él es el que falló. Sus promesas, las promesas de Dios que están en su palabra, siempre son sí, amén, en Jesucristo. Eso es muy diferente. ¿Cuántos se alegran que sea diferente? Porque nuestro Dios es único. Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios permanece fiel. Y nosotros podemos empezar a experimentarlo realmente cuando nosotros decimos amén a las promesas de Dios. Cuando se está exponiendo la palabra y usted está atento y usted dice, yo estoy de acuerdo con eso. Y la forma de decir estoy de acuerdo es decir amén, como lo acabamos de decir. Estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice. Por eso que les voy a contar algo personal. ¿Sí quieren? Me encanta cuando me invitan a predicar al sur de la República. ¿Por qué? Porque cuando voy predicando hay un montón de amenes. Y cuando a veces uno predica en el norte, como que es un poco soso predicar, porque los hermanos están ahí mirándote a ver como que, no sé. Es que a veces hemos confundido una iglesia bíblica con una iglesia ahí media, ahí todo. No podemos. Podemos ser una iglesia bíblica, pero también decir amén. Cuando la palabra de Dios está haciendo efecto en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro entendimiento. Amén, yo estoy de acuerdo con eso. Porque como predicador, como pastor y predicador, les digo, es bastante alentador cuando se escucha por lo menos un amén de vez en cuando. Porque es una forma de decir, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, yo creo en eso, yo lo acepto, yo creo que Dios me está hablando definitivamente a través de su palabra. Nuevamente leamos versículos 20 y 21 de segunda de Corintios 1. Capítulo 1 dice, porque todas, fíjense bien, no hay excepción, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Lo que el texto dice aquí es que Dios nos da una promesa en Cristo. Hay cientos de ellas y te ofrece algo diferente cada una de ellas. Y cuando usted lee una y dice, esto es para mí, Señor, lo deseo, y en base a eso usted comienza a cumplir los requisitos o los compromisos de esa promesa. Entonces esa promesa comienza a hacerse realidad en tu vida. Somos nosotros los que decimos el amén. El bien que Dios nos da aparece, hermanos, realmente cuando obedecemos con honestidad, con sinceridad, desde lo profundo de nuestro corazón. Y entonces estamos diciendo un rotundo amén a lo que Él ha dicho. La manera de encontrar la bendición de Dios entonces es responder a su promesa, es dar un paso de fe, un paso hacia adelante, hacia lo que Él dice, tomarlo uno mismo y decir, Señor, esto es mío, yo lo creo. Las escrituras, por ejemplo, dicen, sed santos porque yo soy santo. Señor, no soy aún el santo que tú quieres, pero yo tomo ese paso firme y quiero que tú sigas moldeando mi vida, mi corazón, porque quiero ser santo, porque tú lo eres. ¿Sí comprenden esa idea, hermano? O sea, esa es la dinámica. Porque algunos creen que, bueno, Dios ha dicho que nos está perfeccionando, entonces yo voy a estar acá pasivamente. La vida del cristiano nunca ha sido pasiva, hermanos, jamás. Siempre ha sido una vida activa.
Dios nos da el privilegio, y deberían escuchar los devocionales, porque ahí nos explica claramente que hay una parte que hace Dios, pero Dios nos da el privilegio que nosotros seamos partícipes de poder cumplir los propósitos eternos de Dios. Y Pablo añade además, hermanos, aquí que Dios ha dado provisión para poder entender las promesas y para obedecerlas por la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Y como dice el mismo apóstol, examinaos pues a vosotros mismos si estáis en la fe, a menos que no lo estéis. Es decir, a menos que no tengas el Espíritu Santo, ¿verdad? Y mientras entonces meditas en las promesas de Dios, el Espíritu Santo te es dado para enseñarte, y eso significa cómo eso se aplica a ti. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. No se nos da para hacernos sentir bonito de vez en cuando. No, hermanos, ay, es que sentí algo muy bonito. No se nos da para llevarnos al cielo cuando morimos. Aunque hace todas esas cosas, ojo, no estoy negándolo, hace todas esas cosas, pero saben que principalmente el Espíritu Santo se nos da para que nos ayude a abrir la mente para entender cómo nos afectan las promesas de Dios en nuestro día a día. Eso es lo extraordinario. ¿Y qué es lo que Dios quiere por medio de ellas? Pero además, hermanos, en última instancia, es el Espíritu Santo el que nos hace entender la promesa y hace que esa promesa resulte algo vivo para nosotros. No simplemente es una lectura más, no, sino que resulta algo vivo. Y además, ¿saben qué hace? Nos da la fuerza. ¿Para qué? Para poder obedecer y ser fieles a esa palabra. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Él. Muchas veces, hermanos, cuando nos enfrentamos a una promesa de Dios, como nosotros todos somos criaturas pecadoras, ¿qué sucede? No queremos obedecer. Rehuimos a ello. He tenido muchas veces la experiencia de saber que había algo que Dios quería que yo hiciera, o quizá que no hiciera, y yo no quería obedecerle. Yo sabía que había una promesa de alivio o de ayuda o de bendición si yo lo hacía, pero cada fibra de mi cuerpo se rebelaba y gritaba en contra de hacerlo, y me resultaba obligar a mi carne a hacerlo. Pero ¿saben qué? Ahí es donde entra ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¿Les ha pasado? ¡Qué maravilloso, hermanos! Un no cristiano simplemente no lo haría. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, que aunque nuestra carne muchas veces se revela, el Espíritu Santo entra y dice: aquí viene la fuerza, y entonces comienzas a hacerlo. ¡Qué extraordinario! Los no cristianos viven guiados por sus sentimientos, por sus emociones. Cualquier cosa que me agrade, me dedico a ella. Y no quiero tener nada que ver con cualquier cosa que no me haga sentir bien. Y muchas veces el Espíritu Santo, cuando te redarguye, no te hace sentir nada bien. De hecho, no te va a hacer sentir nada bien. Al contrario, te va a hacer sentir asqueado de ti mismo, porque estamos delante de un Dios santo. Pero gracias a Dios por ello, porque eso nos hace ir de rodillas a la cruz una vez más. Ese es el modo de vida de un cristiano, y es la manera en que nosotros comenzamos a obedecer a Dios. Si tú tienes dificultades para poder obedecer, apóyate en el hecho de que el Espíritu Santo mora dentro de ti, y Él es el que te va a dar la habilidad y la fortaleza para que puedas hacer las cosas. Cuando usted escoge obedecer, ¿saben qué pasa? El Espíritu Santo siempre le dará el poder de Dios para hacerlo. En una oportunidad me invitaron para ir a predicar a otro país. Este fue a
acá en México, fue a otro estado. Y yo le decía, Señor, como que no quiero ir, Señor, o sea, y yo estaba orando, Señor, no quiero ir, no me siento a gusto yendo a predicar allá. Era un estadio, 5,000 personas por lo menos iban a estar ahí. Y yo, no, Señor, es que tú sabes, Señor, tú me conoces perfectamente. Yo no tengo nada que ver con los conciertos. No me gustan que alguien esté cobrando para adorar a Dios. O sea, no, de esa manera no, Señor, no quiero. Y yo mientras más oraba, ese no se iba como difuminando, se iba bajando, hasta que llegó un momento y dije, bueno, Señor, tú mandas, yo voy. Mira que no voy con muchas ganas, pero bueno, pues ahí voy, Señor, a obedecerte. Y Dios fue fiel, porque Dios hizo cosas extraordinarias, a pesar que solamente estuve arriba en la plataforma, ¿no?, donde se presentan los grandes artistas. Solamente 18 a 20 minutos fue suficiente. Y Dios hace cosas maravillosas. Hermanos, necesitamos justamente ser expuestos a las disciplinas espirituales para ser guiadas por el Señor. Y esto es lo que Pablo resalta aquí. Ahora relacionemos esto con el contexto. Fíjense bien, ¿por qué Pablo cambió su plan? Le dije que él tenía un plan A, ¿recuerdan? Y luego cuando leímos 1 Corintios nos dimos cuenta que no había llevado a cabo el plan A, sino que hubo un cambio de planes. Y eso es lo que querían saber los corintios. ¿Por qué dijo Pablo que iba a ir directamente a Corintios y visitarla 2 veces, pero en su lugar no se fue directamente a Corintios, sino que se fue directo a Macedonia y los visitó a los corintios una sola vez? ¿Qué falla con Pablo? Y bueno, hermanos, fíjense esto. Pablo ha estado diciendo que se debió a que el Espíritu Santo, miren, no cualquier cosa, el Espíritu Santo, dice, abrió sus ojos para ver algunos factores sobre esta situación que le hicieron cambiar de opinión. Él pudo ver las grandes promesas de bendición que Dios tenía para la iglesia de Corinto. Solo si cumpliría que no iba directamente a Corinto. En su lugar se fue a Macedonia y ahí en Macedonia esperó que llegara Tito. Así que Pablo fue convencido por el Espíritu Santo y en obediencia a lo que vio que el Espíritu le estaba enseñando respecto a ese asunto. Y con clara conciencia, Pablo cambió su plan A por el plan B. Plan B, y lo digo entre comillas. ¿Por qué? Porque ese tendría que haber sido el plan A, el plan de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, desde el versículo 23, hermanos, del capítulo 1 hasta el versículo 4 del capítulo 2, nos dice las dos cosas que el Espíritu le mostró y que le hicieron cambiar de opinión. Y aquí tenemos un pasaje práctico, hermanos, sobre cómo el Espíritu de Dios obra para ayudarnos a poder entender. Y aquí está la primera razón que Pablo da. Versículo 23 dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. No, con eso deja desarmados a cualquiera ya. Porque no es cualquiera, no es cualquier testigo, es Dios que está poniendo ahí. Que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Es decir, esta es la razón número 1. No fue porque quería ser indulgente con ellos. Versículo 24: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Lo que está diciendo es que él se contuvo de ir. Él tenía las ganas de ir, pero que se contuvo por el fin de preservar la libertad de ellos para actuar solo cuando ellos estuvieran convencidos de que el Señor lo quería y no porque Pablo se lo dijera, a pesar que era apóstol. Ahora bien, hermanos, este es un principio muy importante, porque aquí el apóstol Pablo, si usted se da cuenta, está poniendo en duda uno de los malentendidos más extendidos en la iglesia de nuestros días.
Lo que Pablo está diciendo es esto. Miren, yo, Pablo, no soy jefe de nadie. Yo no soy jefe de ustedes. Si yo hubiera ido a Corinto de la manera que yo lo había planeado originalmente en mi plan, ¿verdad? Después de haberle hecho una visita dolorosa, es muy probable que mi personalidad fuerte, esa voluntad férrea, mi posición como apóstol respetado en medio de todos, hubiera ejercido de repente tanta presión contra ustedes que probablemente ustedes me hubieran obedecido, pero no por estar convencidos de que eso era lo que el Señor quería que hiciesen. Así que no vine, no fui con ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes pudieran conservar su libertad y de hacer lo que Dios quiere, no porque yo se los impongo o porque yo como apóstol se los digo. No. Si Pablo hubiera ido, les habría dado la impresión de que como él tenía autoridad, ¿verdad? Entonces ellos, ok, vamos a hacer lo que dice pues el apóstol Pablo, pero no es verdad. Él dice, nosotros no somos señores de su fe. Nosotros, está diciendo el apóstol Pablo, no somos sus jefes. No tenemos autoridad para decirles qué hacer o qué decir. No tenemos autoridad para decirles cómo actuar, sino más bien en una frase tan hermosa dice lo siguiente: colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. No por Pablo. Y entonces, ¿quién se lleva la gloria ahí? El único y sabio Dios. ¿Sí captamos la idea? Eso es maravilloso, mis hermanos. Pablo a sí mismo se ve como un compañero que está junto a ellos para ayudarles a entender lo que Dios quiere, de modo que ellos entren en el gozo del Señor, pero Él no es su jefe. Yo recuerdo cuando empezábamos acá la iglesia hace 14 años, bueno, este año cumplimos 15, ¿verdad? Estamos empezando. Y prediqué un sermón que los pastores no son los dueños de las ovejas, sino Cristo. Y algunos se acuerdan de ese sermón y dije, los pastores no están para trasquilar a las ovejas, no de ninguna manera. Y por ahí iba la línea. Y después de predicar ese sermón, en ese entonces lo grabábamos en CDs y repartíamos después, ¿verdad? Sobre todos los sermones. No había el internet, o no, sí había, pero no era como ahora que hay mucho más facilidades, sino los grabábamos en CDs y dábamos a todos los hermanos sobre el sermón. Una semana después le dábamos, ¿no? Este domingo, la siguiente semana, y así lo íbamos dando. Y entonces algunos llegaron a tener colección de todos los sermones. Resulta que uno de esos sermones llegó a oídos de un pastor que obligaba a las ovejitas a vender tamalitos después del servicio, a vender todo lo que venden después de los servicios, porque ellos tenían que darles sus vacaciones, pagarles un viajecito a Cancún con todo pagado. Y cuando escuchó el sermón, dejó de ser pastor. No se crean. No, la actitud no fue de un pastor. No voy a seguir extendiéndome, pero qué triste, porque muchos pastores creen que son los dueños de la iglesia. El único dueño de la iglesia se llama Cristo. Él entregó su vida por cada uno de ustedes, hermanos. Nadie puede enseñorearse, aun cuando, por ejemplo, en los convivios a veces tienen su mesa especial de pastores. No, somos compañeros, estamos en el mismo nivel. Usted sirve a Dios de una manera, yo sirvo de otra manera, nada más. Es la única diferencia. Uno de los mayores problemas, hermanos, de la iglesia que está enfrentando el día de hoy, esa tendencia a malinterpretar la naturaleza de la autoridad y el liderazgo dentro de la iglesia.
Y muchos consideran que dentro de la iglesia tienen ahí a su jefe máximo y todo el mundo tiene que recibir instrucciones y permisos de pastor, pues quiero salir a evangelizar, ¿puedo o no puedo? Claro, si es don, pues ese es algo que Dios ha dicho para todos, vaya y salga. Es más, está lento ya, debería haber salido ya hace cuánto. No, pero porque no le pido permiso, o sea, ¿cómo? Y así. Y eso, hermanos, no solamente en esta área, pues por todas partes donde yo he ido, he visto este tipo de situaciones. A menudo he dicho, hermanos, que si nosotros los protestantes tenemos razón cuando le decimos a los católicos que Dios nunca tuvo la intención de poner a un hombre o un papa por encima de toda la iglesia, déjeme decirle que eso no es mejor que tener uno en cada iglesia, porque muchos así los tienen a sus pastores. Ay, es que no se puede hablar con ellos, ellos son lo máximo. Y es que mira, y los ponen en un altar ahí y todos los demás tienen. Los líderes de una iglesia, los ancianos de una iglesia, los presbíteros, los pastores, estoy hablando de sinónimos, realmente no son jefes de la iglesia. Esta es una idea equivocada, pero lamentablemente es bastante común. El pastor es tu compañero de milicia. Estamos caminando juntos. El pastor está ahí para animarte, para ayudarte, a fin de que tú también puedas servir a la iglesia con tus dones y tus talentos. Pero tú no eres responsable ante el pastor si ejerces o no ejerces tus dones. No. Pero sí eres responsable ante Dios si tú no ejerces tus dones y talentos. No ante el pastor, pero sí delante de Dios. ¿Por qué? Bien elemental, porque Él fue el que te dio los dones y talentos, nadie más. Y Él es la cabeza de la iglesia. Difícilmente, hermanos, creo que conozco algún principio o concepto en la iglesia que esté tan mal interpretado, tan mal entendido como este concepto el día de hoy. En la primera carta de Pedro, el capítulo 5, Pedro dice que los ancianos, dice, han de comportarse no como teniendo señorío sobre los que están sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí se da cuenta? O sea, el pastor no es ahí el dueño de la iglesia, no es el que está arriba en la cúspide. No. No tienen señorío. Pero la verdad es que muchas veces la gente, al no leer la Biblia, idolatra a sus pastores. Han hecho ídolos de los pastores. O sea, no le echemos toda la culpa, ¿verdad?, al pastor, que sí lo tiene. Pero la gente, si no lee la Biblia, tiende a hacer ese tipo de cosas, a idolatrarlos. Y a eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. No somos señores, dice. No es que no tengamos autoridad sobre su fe. Y Pablo reconoce esto. Por eso es porque yo no vine con ustedes. Porque yo no quería turbar esa relación. No quería apropiarme de esa autoridad sobre ustedes. Esa autoridad que solamente le pertenece al Señor. De hecho, Romanos 14:4 dice lo siguiente: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién te hace que camines firme? Es el único. Dios es capaz de transformar a los hombres en siervos adecuados. Recuerde que hemos sido llamados de lo vil y lo menospreciado. Menos mal, yo digo por mí, menos mal que de ahí escogió el Señor, si no ni en cuenta me hubiera tenido a mí para llamarme al ministerio. Menos mal. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién es el que cambia, el que transforma? No es el pastor, solamente es Dios. Y esto es lo que Pablo está reconociendo. Y luego da una segunda razón. Versículo 1 al 4 del capítulo 2. Dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo,
¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Para decirlo brevemente, hermanos, la segunda razón del apóstol Pablo para no ir a Corinto era que el Espíritu Santo le hizo ver que ya había causado suficiente dolor con sus cartas y esa dolorosa visita que había realizado. Y de alguna manera que eso ya había cumplido su propósito. Entonces ya no hay razón para añadirle más. Pablo es como un cirujano muy hábil. El cirujano tiene que cortar a las personas para poder operarlas, pero un buen cirujano solamente corta lo necesario, no más que eso. Un cirujano no encuentra alegría en abrir el cuerpo de las personas. Va a quitarle pues el apéndice, lo corta de aquí hasta acá. No, ¿verdad que no? Por supuesto que no. Corta solamente lo necesario. Entonces Pablo es lo que dice. Pablo no encuentra, hermanos, alegría en volver a ir. No importa, hermanos, si un cirujano va a extirpar un tumor o un cáncer, lo que sea. Tan pronto como ya lo hizo, terminó, ok, a coserlo de inmediatamente, porque no le gusta causar dolor. Y entonces Pablo dice aquí, yo les escribí una carta muy afilada, muy dolorosa. Algunos piensan que es la que nosotros llamamos Primera de Corintios. Otros eruditos, no, ellos dicen no. Es que se está refiriendo a otra carta que se ha perdido para nosotros. Yo no sé cuál es el caso. Yo me inclino por la última opinión, pero yo no sé, no puedo decir con certeza. Yo me inclino por la segunda opinión, pero no puedo decirle así es. No. Es una carta que no tenemos. De cualquier forma, Pablo dice, yo les he causado mucho dolor cuando les escribí. Y el Espíritu me ha mostrado que si yo volviera a ir, lo único que haría es causarle en estos momentos más dolor. Eso es innecesario. Así que por esa razón yo no fui con ustedes. Porque como tan bellamente lo expresa, no quiero causarles dolor. Cuando ustedes sufren, yo también sufro. ¿Quién me va a alegrar si innecesariamente te causo dolor? Te escribí con mucha aflicción y angustia de corazón. Cuando yo te escribí fueron con muchas lágrimas. Es lo que está diciendo Pablo, lo acabamos de ver, hermanos. Qué hermosa imagen del apóstol escribiendo mientras las lágrimas van brotando de sus ojos. No lo escribe con alegría. Ahora van a saber estos corintios quién es el apóstol. No, con lágrimas. Y quiero que vean que detrás de lo que escribí y detrás de las reprensiones cortantes, quiero que sepan, amados hermanos de Corinto, no hay una intención de herirlos. No, hay un corazón grande de amor que está dispuesto a dejar que ustedes no pierdan el amor y el gozo que Dios quiere darles a través de lo que ya les escribí anteriormente. No quiero causarle más dolor, no es necesario. No voy a hacerlo otra vez. Y este es un cuadro maravilloso, hermanos, del Espíritu con el que nosotros debemos también manejar los malentendidos, no corresponder hiriendo, no tomar represalias, no intentando, ahora vas a ver quién soy yo. Los Sánchez, no sabe quién se ha metido. Los Sánchez, si supiera. Los Sánchez soy yo por si acaso. No, es que no saben con quién se ha metido. Si supiera, no. Porque alguien tal vez ha malinterpretado lo que nosotros hicimos o dijimos. No hay que hacer eso, sino hay que explicarlo tan simple, tan llana y tan claramente como nos sea posible. Siempre con la intención de que si hay algo hiriente que decir, sea tan mínimo
como sea posible y afirmar, hermanos, nuestro amor y nuestro interés por esa persona que está implicada. Y esa es la razón, y esa es la manera en que el apóstol Pablo lo hizo, y es un gran ejemplo para nosotros en nuestro día a día. Y espero que esto seamos capaces de entenderlo, pero sobre todo de ponerlo en práctica.